A ver, imagínense por un momento que toda la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta el mismísimo fin de los tiempos, estuviera ya trazada en un mapa. Bueno, pues hoy vamos a clavarnos en una de esas líneas de tiempo proféticas, una que nos cuenta la historia como si fuera, pues, un enorme conflicto cósmico. Y en el centro de toda esta visión hay una idea, vaya, una idea muy poderosa, que la historia no es una serie de eventos al azar, para nada. Es un plan que ha sido revelado desde el principio. Y créanme, esta creencia es la llave maestra que le da un aire de misterio, pero también de propósito a todo lo que vamos a desglosar. Ok, entonces, para poder seguirle el hilo a esta línea de tiempo, primero hay que entender digamos, el marco de la historia. Se le conoce como el gran conflicto, y es básicamente la idea de que hay una especie de, pues sí, de pleito cósmico que según esta interpretación no solo nos explica de dónde salió el mal, sino que le da sentido a todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y bueno, como toda buena historia, esta tiene un principio. Y según esta perspectiva, el origen de todo este embrollo no empezó aquí en la Tierra, ¿eh? No, no, no. Empezó mucho antes, en una especie de guerra celestial. La cosa, según nos cuentan, empezó con Lucifer. Él era, dicen, el ser celestial más exaltado, perfecto, pero su orgullo lo llevó a querer más, a desafiar a su propio creador. Y es esta rebelión, se cree, la que abrió la puerta para que el mal entrara al universo. Básicamente, sentó las bases para todo el drama que eventualmente se iba a mudar para acá, a nuestro planeta. Y así, de la nada, el conflicto aterriza en la Tierra. Ahora lo que vamos a ver es cómo ciertas profecías se interpretan como si fueran un mapa, uno que va delineando el curso de la historia humana, paso a paso. Y aquí es donde se pone súper interesante, porque tenemos dos profecías paralelas del libro de Daniel. Por un lado, una estatua hecha de distintos metales, y por otro, una secuencia de bestias. Lo increíble, según esta lectura, es que ambas simbolizan exactamente la misma sucesión de imperios. Babilonia, luego Medo-Persia, después Grecia y finalmente Roma. Pero a ver, ¿cómo se calculan siglos enteros en estas profecías? Bueno, pues se usa una especie de clave, una herramienta de interpretación fundamental, el principio de día por año. La regla es bastante simple. Un día en la profecía equivale a un año en la vida real. Entender esto es, de verdad, crucial para poder descifrar las líneas de tiempo más largas. Y con esa herramienta en mano, llegamos a la profecía de tiempo más larga y, para esta perspectiva, la más importante de todas. Una que se centra en una fecha muy, pero muy específica, 1844. La pregunta del millón en esta sección gira en torno a esta profecía un tanto misteriosa. A ver, ¿2300 días? ¿Qué podría significar eso? Y, más importante, ¿a qué evento nos está llevando? Si aplicamos el principio que acabamos de ver, el de día por año, esos 2300 días proféticos se convierten en 2300 años literales. Y la profecía dice que al final de este larguísimo periodo iba a ocurrir algo muy simbólico, la purificación del santuario. Pero claro, para que una línea de tiempo funcione, necesita un punto de partida, ¿no? Y resulta que ese punto de partida se encuentra en otra profecía, que está conectada, la de las 70 semanas. Como esa profecía empieza con el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C., esa fecha se vuelve el ancla, el punto cero para empezar a contar los 2300 años. Y así es como se hace la matemática. Miren, si empezamos en el 457 a.C. y contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a una fecha muy específica en la era moderna. Lo interesante es que en el camino, otros eventos clave, como el bautismo de Jesús, parece que encajan a la perfección dentro de esta línea de tiempo. 1844. Esta es la fecha culminante. Hubo un gran movimiento religioso en el siglo XIX que estaba convencido de que este año marcaría el fin del mundo. Pero el día llegó y pasó. Y tras la tremenda decepción, tuvieron que reexaminar la profecía y, ¿qué creen? Propusieron una interpretación completamente diferente. La nueva conclusión fue que el evento de 1844 no era algo que iba a pasar en la Tierra, sino en el cielo. La creencia es que en esa fecha comenzó una fase final de juicio, a la que llaman juicio investigador, o sea, un proceso donde se revisan los registros de la vida de cada persona que ha dicho ser seguidora de Dios a lo largo de toda la historia. Bueno, ahora avancemos en el tiempo para ver cómo, según esta interpretación, el conflicto se pone todavía más intenso en la etapa final de la historia. Vamos a identificar a los jugadores clave en este escenario mundial.
El primer gran poder en este drama final se identifica en esta corriente con el papado. Esta interpretación señala su surgimiento allá en Europa, su larguísimo periodo de dominio de 1260 años, del 538 al 1798, y su papel histórico en la persecución religiosa. Luego, el segundo poder clave se identifica como los Estados Unidos de América. Se destaca su surgimiento en un nuevo mundo, sus principios de libertad civil y religiosa que se simbolizan como cuernos de cordero, y una profecía que dice que, hacia el final, hablará como dragón, o sea, imponiendo la autoridad del primer poder. Y todo esto nos lleva a lo que se considera la decisión final para toda la humanidad. Una elección entre dos sellos de lealtad completamente opuestos. Por un lado está el sello de Dios, que se relaciona con guardar el sábado, y por el otro, la marca de la bestia, que se asocia con la imposición por ley de la observancia del domingo. Toda historia épica necesita un gran final, ¿no? Pues esta línea de tiempo no es la excepción, describe una resolución bastante dramática para este gran conflicto, y cuál será el resultado final para la humanidad y para el universo entero. La secuencia de eventos finales, según esta visión, es muy clara. Todo arranca con una segunda venida literal, visible para todo el mundo. A eso le sigue un periodo de 1000 años, el famoso milenio, donde los creyentes están en el cielo. Después viene un juicio final y la destrucción del mal, para culminar con la creación de una tierra nueva, un hogar eterno y perfecto. Y la promesa final, el objetivo de toda esta saga cósmica, es una restauración completa, un futuro en el que el sufrimiento y la muerte simplemente ya no existen, son erradicados para siempre, y todo vuelve a un estado de perfección. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Independientemente de las creencias personales de cada quien, ¿cómo impacta en la visión del mundo el tener un mapa tan detallado del pasado, el presente y el futuro? ¿Cómo moldea el sentido de propósito y las decisiones de todos los días? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.